este camino, este recorrido que hacemos junto al movimiento Laudato Si y junto a Silvia Alonso, quien nos acompaña también lunes a lunes renovando esta propuesta. Silvia, quien es especialista en salud y ambiente, coordinadora del movimiento Laudato Si en Argentina, a quien saludamos hoy un día más. ¿Cómo está, Silvia? Muchas gracias por este tiempo. Buenos días, es un placer como siempre estar con ustedes, como todos los lunes, ya van a ser casi 3 meses. Hoy, un día feriado, así que doble agradecimiento para nuestro entrevistado del día, el doctor Miguel Ángel Asturias. Gracias, Miguel, por acompañarnos en este día, por alterar tu descanso. Miguel es abogado, doctor en Derecho, especialista en Derecho Penal y Ambiental y profesor universitario, y nos va a estar hablando de las leyes de las cuales ya disponemos, digamos, cómo podemos hacer denuncias por delitos ambientales, y sobre el final un proyecto en el que está trabajando fuertemente, que es para legislar sobre el ecocidio. Así que no ocupo más tiempo. De nuevo, mi agradecimiento y mi saludo a Miguel, a vos, Belén, a Radio María y a todos los oyentes. Paso la palabra. Muchas gracias, Silvia, por estar presente, vos también. Los saludamos entonces nosotros desde aquí, al doctor y profesor también Miguel Ángel Asturias, y nos sumamos a este agradecimiento, doctor. Muchas gracias por su tiempo hoy. Sabemos que es doblemente valioso en un día feriado, así que gracias por disponerse a compartirlo con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, en especial a Silvia por la invitación, y bueno, a toda la audiencia por estar presente, interesarse sobre este tema tan importante y tan relacionado justamente con el movimiento Laudato Si y con el compromiso del Papa Francisco. Así que para mí es un honor y muchas gracias por la invitación. Así que estoy a disposición para empezar a abordar el tema como les parezca más oportuno. Bien, los delitos ambientales y el ecocidio, el tema que nos convoca hoy, doctor. Arrancamos desde el inicio, quizás desde los conceptos básicos. ¿De qué estamos hablando cuando decimos delitos ambientales? ¿A qué nos referimos concretamente? Bueno, me parece que sería bueno, oportuno, empezar a hablar un poco de los orígenes o de la parte histórica, sin aburrirlos, pero sí quiero que en un primer momento tengan en cuenta que cuando hablamos de delitos ambientales, están los delitos ambientales íntimamente relacionados con el tema salud pública, con los delitos contra la salud que sí se encuentran legislados en nuestro Código Penal, y vamos a ver que desde antaño ya otras civilizaciones se preocupaban por este flagelo de los delitos ambientales o de los delitos contra la salud pública. Yo todo el tiempo voy a hacer referencia a los delitos ambientales, pero quiero que sepan que cuando hablo de delitos ambientales lo estoy relacionando íntimamente con la salud pública, porque considero que cuando se afecta al ambiente se afecta a la salud pública, y cuando se afecta a la salud pública también se afecta al ambiente, por lo cual ya los tomo como sinónimos y lo tomo todo dentro de un concepto de protección ambiental en sentido amplio. Pero, les decía, desde antaño ya otras civilizaciones se preocupaban por estos problemas, como los griegos, los romanos, los mayas, los egipcios, para darles algún ejemplo. Ya se preocupaban por esta cuestión que tenía que ver con los posibles engaños entre humanos para envenenar el agua, los alimentos o las medicinas, que eran cuestiones fundamentales para la vida y para el avance de la civilización ya desde aquellos tiempos. Pero bueno, si tenemos que buscar el padre de lo que yo podría considerar o considero el derecho penal ambiental, me remontaría al año 1800 con Francesco Carrara, que dio los lineamientos principales de los delitos ambientales cuando comentaba el Código de Toscana. ¿Y por qué me remito a él? Porque me parece que es muy importante tener en cuenta que nuestro Código Penal actual, que contempla los delitos contra la salud, no así los delitos ambientales, es del año 1921. Y si bien tuvo más de 900 reformas, nunca se llegaron a incorporar propiamente dicho los delitos ambientales. Pero ya Carrara, cuando estudiaba el Código de la Toscana, ya veía algunos conceptos que son fundamentales y principales para entender
de qué hablamos cuando hablamos de delitos ambientales. Ya Carrera nos decía que eran delitos dolosos contra un número de personas indeterminadas, que eran delitos de peligro y de un daño potencial. Esto es fundamental para entender cuando hablamos de delitos ambientales la importancia que tienen en la actualidad y que justamente son fundamentales para la protección de la humanidad y de las generaciones incluso futuras. Pero bueno, Jacques Carnot ahí los definía como delitos sociales universales. Fíjense, delitos sociales universales. Y hablaba de un posible daño que podía causar al producir la muerte por engaño en las medicinas o alimentos que son elementos fundamentales que la gente necesita para vivir. Fíjense que ya ahí encontramos una primera aproximación a lo que hoy son los delitos ambientales, y creo que es fundamental esto, delitos sociales universales. Fíjense la íntima relación que tienen con los derechos humanos, con los derechos de las demás especies que habitan nuestro planeta, y principalmente con la protección de lo que define el Papa Francisco en su encíclica papal Laudato Si, de la protección de la casa común. Entonces, cuando hablamos de delitos ambientales, es importante hablar que lo que estamos haciendo es defender la casa común, los delitos sociales universales y sobre todo los derechos humanos. Y también es muy importante tener en cuenta que está íntimamente relacionado con, o es una de las causas que actualmente afectan la crisis ambiental y climática que estamos atravesando. Por eso tenemos que hablar que cuando hablamos de un delito ambiental, estamos hablando de un delito que podría llegar a afectar a toda la humanidad. Y también se encuentra íntimamente relacionado con el tema de la propagación de las epidemias y las pandemias que lamentablemente hemos estado atravesando recientemente, superando la pandemia de COVID. Claro. Pero bueno, no sé si quieren que les haga una introducción, una explicación de cómo están actualmente legislados en el ámbito nacional y algún comentario del ámbito internacional, o por dónde quieren abordar la charla. Sí, en primer lugar agradecer esta introducción, doctor, porque quizás decíamos delitos ambientales, lo pensábamos como un término muy contemporáneo, muy cercano en el tiempo, pero ya tiene toda una historia y quizás lo pensábamos como delitos y como algo que era perjudicial directamente o solo con el medio ambiente, pero está vinculado a la salud también de la población. Entonces, no es perjudicial no solo para la casa común, sino también para quienes la habitamos. Es valioso que haya aclarado esto para que tengamos también una mirada un poco más completa. Y me quedé pensando, decía entonces que no están incluidos actualmente en el Código Penal argentino, pero sí hay algunos hechos entonces, situaciones que pueden llegar a reconocerse como delitos ambientales o, como nos decía, como delitos contra la salud pública. ¿Hay hechos concretos que pudieran tipificarse de esa forma? Sí, claro que sí. Pero bueno, entonces me parece importante, la introducción me parece importante para entender la importancia de lo que estamos hablando, y que no es algo nuevo, sino que es algo que viene hace mucho tiempo, pero que hoy por hoy tiene una actualidad fundamental y se está convirtiendo en un tema que va a tener que ser un tema de agenda en el ámbito internacional y nacional para justamente esta protección de la casa común y de la salud pública. Pero bueno, te sintetizo en lineamientos centrales que existen tres conductas dentro del derecho penal ambiental. Están los delitos ambientales, que son los que están en el ámbito nacional, tanto sea en nuestro país como en otros lugares, y tienen que ver con acciones delictivas que son siempre producidas por el hombre, que afectan al ambiente, pero solo en esta primera categoría el lugar donde se producen. Incluso pueden abarcar, por ejemplo, varias jurisdicciones dentro de un mismo estado, como podría ser un delito ambiental que pueda tener, por ejemplo, que ver con los incendios forestales, que afecte a más de una provincia, pero que no salga del Estado nacional. Después hay una segunda categoría que es muy importante, que son los delitos ambientales transnacionales o el crimen organizado. Claro. Son delitos ambientales que por su gravedad u organización trascienden la frontera de un Estado, ya sea afectando con sus consecuencias a varios estados o porque sus operaciones son comandadas desde diferentes sedes en distintos países y se relacionan estrechamente con la comisión de otros delitos internacionales. Esto es lo que se denomina crimen organizado internacional. Y justamente los delitos ambientales ya están categorizados dentro de la categoría de crímenes
del crimen organizado internacional como la tercera categoría. Ya los crímenes ambientales en el ámbito transnacional se encuentran ubicados detrás del tráfico de drogas y del tráfico y trata de personas, lo cual es muy importante destacar porque están íntimamente vinculados y ya se consideran el tercer delito de mayor lucro a nivel mundial. Es muy importante. Y por último existe una última categoría, que es la más importante, que son los crímenes ambientales, que son aquellas graves agresiones ambientales que afectan o pueden afectar a toda la humanidad. Por eso la importancia. Pero bueno, a tu pregunta puntual, me parece que es importante destacar justamente que existen delitos ambientales, para mi punto de vista, actualmente legislados dentro del Código Penal, y existen otros que están por fuera del Código Penal, que pueden estar relacionados con conductas que vemos continuamente y que lamentablemente tenemos una legislación acotada, atrasada respecto de toda la región y que difícilmente nos lleva a poder tipificar todas las conductas que hacías mención vos a los delitos ambientales que vemos o que podemos relacionar actualmente con lo que podemos considerar actuaciones realizadas por el hombre. Cuando hablo por el hombre, hablo tanto en el ámbito de la persona física como de la persona jurídica, es decir, las empresas, que muchas veces son los principales sujetos activos de esta clase de delitos. Claro. Pero a lo que voy que tenemos una legislación atrasada. ¿Por qué? Porque en el Código Penal tenemos los delitos contra la salud, tenemos algunas otras figuras, como pueden ser las figuras que tienen que ver con el daño, relacionada con el daño a los animales, o también tenemos alguna figura relacionada con los incendios. Ustedes vieron que recientemente han dicho en todos los medios la semana pasada que existió una condena por la quema del delta del Paraná, y lo contemplaban como un ecocidio. Pero en realidad lo están juzgando por un delito que está contemplado dentro del artículo del Código Penal, el artículo 186, que puntualmente pena esa conducta. Fíjense que lamentablemente han aplicado una condena que es de 3 años, por lo cual es de una condena de pena condicional, por lo cual no hay sanción de prisión para quien cometa tan aberrante delito. Claro. También tenemos otras figuras dentro del Código Penal, que son las que están relacionadas sí puntualmente con los delitos contra la salud pública, que van del artículo 200 al artículo 207. Y ahí contemplan distintas figuras que se han puesto muy de moda, que tenían que ver, por ejemplo, con el artículo 200, que es la piedra angular de los delitos ambientales en la actualidad, que es la contaminación, la adulteración o la falsificación de aguas, alimentos o sustancias medicinales, que puedan producir la afectación a un gran número dentro de la población. Después tenemos otras figuras, como el artículo 202, que nos habla de la propagación de una enfermedad peligrosa para la salud, que estuvo relacionado con el COVID y se puso lamentablemente de moda durante la pandemia, o el artículo 205, que también era el no acatamiento de una orden impartida por la autoridad sanitaria para evitar la propagación de la epidemia. Y así podemos seguir nombrando otras conductas, pero que tienen que ver directamente contra los delitos contra la salud. Y entonces finalmente podemos ir a que existen otras por fuera del Código Penal, que sí son conductas propiamente relacionadas con los delitos ambientales propiamente dichos, y tienen que ver, como por ejemplo, con la ley 24051, que nos habla de la ley de residuos peligrosos, claro, que tiene que ver con justamente el envenenar, adulterar o contaminar de un modo peligroso el ambiente a través de la utilización de un residuo peligroso. Y tenemos, por otro lado, leyes por fuera, otras leyes por fuera del Código Penal que tienen que ver con el maltratamiento de animales, o la ley de fauna silvestre, o la ley de la protección del patrimonio arqueológico, cultural o paleontológico. Esas son las leyes ambientales con las que contamos en la actualidad. Bien.
Justamente, doctor, nos mencionaba un ejemplo respecto a los incendios sucedidos en el delta del Paraná y en eso estaba pensando, porque decimos delitos ambientales, por lo tanto suponemos que hay un proceso judicial que se puede seguir y que si se comprueba finalmente el delito hay una pena. ¿Cómo es eso entonces? ¿Cómo funciona hoy en nuestro país? ¿Se han aplicado penas ejemplificadoras? Quizás hay algún caso que pueda mencionarnos como ejemplo. ¿Realmente se sanciona a quienes cometen delitos ambientales en nuestro país? Bueno, es una buena pregunta. Lamentablemente yo me ocupo de este tema de los delitos contra la salud y el medio ambiente hace muchos años. Y en varias de las obras que tengo publicadas vamos a encontrar que hago una reseña de todos los fallos que existen a nivel nacional en cuanto a la materia penal ambiental propiamente dicha. Y lamentablemente tengo que decirles que no somos un país ejemplificador en cuanto a perseguir los delitos ambientales y sancionarlos, si bien actualmente estamos viendo que a raíz de un interés que se está dando desde el punto de vista de los organismos nacionales y justamente la participación ciudadana y del interés que tiene en la actualidad este tema de los delitos ambientales, estamos viendo que empiezan a avanzar algunas causas. Lo que pasa que entre que tenemos una legislación acotada, por lo cual muchas veces estamos forzando tipos penales para tratar de incluirlos, o tenemos que hablar que para poder sancionar a quienes cometen delitos ambientales tenemos que ir a otros delitos contemplados dentro del Código Penal, como podrían ser delitos contra la administración de justicia, o cometidos por funcionarios públicos muchas veces, o delitos que tienen que ver con la falsificación de documentos públicos o privados, como pueden tenerlos y como pueden ser los informes de impacto ambiental o los controles por parte del Estado o la documentación que se presenta al Estado, nos lleva a la dificultad de que pocas veces avanzan las causas penales en esta materia. Pero bueno, hemos tenido sí algunas sanciones. Por ejemplo, hace muy poquito tiempo se ha quedado firme una condena de 3 años de prisión condicional por contaminar el aire, la tierra y el agua con desechos peligrosos a través de la ley 24051, que tuvo que ver con una fábrica que contaminaba justamente la causa Moncarbel, que tuvo una condena de 3 años. También podemos hablar de otros casos, como el que hablábamos anteriormente, de los incendios en el delta del Paraná, que se dieron la semana anterior, con una pena de 3 años, que es una pena condicional, o también podemos hablar de un caso que se dio en Córdoba, de fumigación con agroquímicos, que también se terminó condenando a quien explotaba un campo y fumigaba con agroquímicos, que vulneraba justamente la ley 24051 y también vulneraba las normas internas que prohibían fumigar cerca de los poblados. Hay una ley de emergencia sanitaria que también se incumplió y sin embargo ahí también se aplicó una pena condicional y se terminó otorgando una probation, por lo cual, y una pena de multa, por lo cual creo que ahí tenemos una gran falencia. Por eso creemos que es fundamental la reforma de las leyes penales ambientales. Existieron varios proyectos en los últimos años para intentar incorporar los delitos ambientales propiamente dichos al Código Penal. Hoy por hoy tenemos una propuesta de reforma del Código Penal, conocido como Código Boriski, que va a modificarlo en forma completa el Código Penal y justamente logra incorporar, siguiendo proyectos anteriores que lo intentaron hacer del año 2006, 2012 y 2013, a los delitos ambientales en el Código Penal. Así que tenemos la posibilidad que prontamente podamos tener legislados los delitos ambientales al Código Penal y eso creo que va a ser una solución para que justamente las causas en materia ambiental penal puedan avanzar y puedan llegar a tal vez más cantidad de condenas, porque si hay mucho procesamiento pero pocas condenas, y que hayan condenas ejemplificadoras para justamente se pueda avanzar y se pueda condenar a quienes cometen estas graves agresiones al ambiente y que ponen en riesgo a toda la población. Y generalmente siempre a los más vulnerables, que son las mujeres, los niños
o los pueblos originarios muchas veces. Entonces me parece que es importante avanzar en este tema. Y también es importante la activación ciudadana que está existiendo a través de diferentes ONGs o de instituciones que específicamente se dedican a querellar por delitos ambientales, y creo que es importante que la ciudadanía conozca que todos pueden denunciar los delitos ambientales, incluso aquellas personas que no estén en el lugar donde se esté produciendo la afectación, sino que estén en otra parte de nuestro territorio nacional, porque justamente son derechos de incidencia colectiva y es un derecho ciudadano que todos tenemos a denunciar delitos ambientales. Qué importante esto último, entonces, que nos dice, doctor. Nosotros como ciudadanos quizás detectamos alguna situación que nos llama la atención, tenemos esa posibilidad entonces de realizar una denuncia. Es conveniente quizás hacerlo a través de alguna organización que nos dé otra entidad, pero si no, como ciudadanos entonces eso se puede efectuar, podemos ser los denunciantes de estas situaciones. Sí, claro. Claramente es importante recordar a todos los oyentes que es un delito, los delitos ambientales son delitos de acción pública, como casi todos los delitos que se encuentran legislados en nuestro Código Penal, por lo cual los delitos de acción pública se pueden denunciar, y esto es importante recordarlo, que lo tengan en cuenta, ya sea cuando sean cometidos y sea una persona afectada, lo va a poder denunciar esa persona a un tercero ante la autoridad policial, ante la fiscalía o ante el juez. También las denuncias por delitos ambientales, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, se pueden hacer a través del Ministerio de Ambiente, llamando, por ejemplo, una línea telefónica al 148, que es una línea gratuita, donde pueden denunciar las 24 horas. También lo pueden hacer en el ámbito de la capital federal, llamando telefónicamente a un número que posee justamente el Ministerio Público Fiscal, y existe una Fiscalía Ambiental especializada para seguir adelante cualquier tipo de denuncias, o llamando propiamente al 911. Cuando uno llama al 911 puede efectuar una denuncia, dando sus datos personales, o también lo puede hacer como una denuncia anónima. Y eso lo puede hacer cualquier ciudadano y para cualquier delito, pero también para estos delitos ambientales. Incluso también se puede hacer una denuncia ante la Defensoría del Pueblo, porque como les decía antes, es un derecho ciudadano que tenemos todos justamente a hacer la denuncia. Incluso lo podemos hacer acompañados de organismos especiales. Por ejemplo, existen ONG interesadas en el tema, con los cuales se pueden contactar y pueden acompañarlos y apoyarlos y ayudarlos. Y hasta incluso quiero destacar la importancia de las querellas ambientales. Las querellas ambientales son una herramienta fundamental. ¿Por qué? Porque constituyen al denunciante en un actor dentro del proceso penal. Entonces tiene todos los derechos, más allá de que actualmente nuestra legislación se ha evolucionado y ha dado a la víctima un montón de derechos que antes no tenía dentro de un proceso penal. Si se constituyen como querellantes, van a tener aún mayor cantidad de derechos, van a ser parte y van a poder perseguir justamente la causa hasta las últimas consecuencias, para poder arribar, de ser comprobado la existencia de un delito, efectivamente a una condena. Por eso es esto, volvemos a esta cuestión de los derechos de incidencia colectiva. Son derechos importantes, que es un derecho constitucional que todos tenemos, que nos otorga justamente la piedra angular, que es nuestra Constitución Nacional. Cuando hablamos de derechos, en el artículo 41 nos habla del derecho a un ambiente sano, y ese derecho a un ambiente sano está regulado en la Constitución, y justamente nos avala la posibilidad esta de denunciar todas las conductas que nosotros creemos que pueden ser delitos ambientales, sin tener ninguna responsabilidad en cuanto a la posibilidad de que nos puedan achacar alguna consecuencia negativa por haber denunciado un delito ambiental. Para nada, es un derecho que tenemos constitucionalmente todos los ciudadanos, y ese artículo 41 de la Constitución Nacional también nos habla de la protección de la biodiversidad e incluso de las generaciones futuras. Y hay ahora toda una movida
que tiene que ver con el acceso a la justicia en materia ambiental, la información judicial, la información ambiental a toda la ciudadanía, incluso la protección de de los defensores del ambiente, que se encuentra actualmente regulada en el Acuerdo de Escazú, y justamente es una protección que tenemos todos los que queramos denunciar un delito ambiental, que vamos a ser protegidos por el Estado. Así que creo que con eso les doy un panorama amplio de cómo todos pueden denunciar un delito ambiental y pueden perseguirlo si tienen la posibilidad de nombrar un abogado, o a través de justamente el Estado, que le va a proponer un abogado para llevar adelante una querella ambiental, la posibilidad de hacerlo. Uh-huh. Qué importante este acceso a la información también para conocer qué posibilidades tenemos. Doctor, vamos a hacer una pausa musical. Llegaron por aquí variados mensajes, algunas preguntas también que le queremos compartir. Por eso vamos a la compañía de la música e invitamos también a los oyentes, quienes están del otro lado, a que se puedan sumar a esta conversación. Vía WhatsApp se pueden comunicar al 3518-171-593. What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing fears? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? I used to dream, I used to glance beyond the stars. Now I don't know where we are, although I know we're drifting far. What about yesterday? What about us? What about the holy land? What about it? What about my reason? What about us? What about the common man? What about us? Yeah. What about us? Where did we go wrong? Someone tell me why. Tell me what about it? 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 Buenos días. Yo quería, por favor, saber cuál es el alcance de un delito ambiental. ¿Qué es lo que compone? ¿De qué se trata? Algunos me puedo imaginar o sé cuál es, pero hay otros que no. Me gustaría que los detalle, que los enumere. Por favor, quería, por ejemplo, la extracción indiscriminada de árboles que está sucediendo acá en el partido San Martín, la poda sin permiso o también indiscriminada que se hace, cómo es la denuncia, dónde corresponde cada caso. Gracias a Dios. Muchas gracias por sumar tu mensaje, tu consulta también. Recordamos que estamos compartiendo este espacio junto al doctor y profesor Miguel Ángel Asturias, quien es abogado, especialista en Derecho Ambiental y Delitos Ambientales, autor e investigador. Lo podemos encontrar en algunas de sus obras como Delitos contra la Salud y el Medio Ambiente, Crímenes, Delitos o Graves Agresiones Ambientales Nacionales e Internacionales y Derecho Penal, Ambiental y Climático, entre otras publicaciones. Doctor, ¿pudo escuchar el mensaje que dejó la oyente? Sí, pude escuchar perfectamente su duda y su pregunta. Bueno,
Para dar algún ejemplo por ahí, porque estuvimos hablando por ahí genéricamente y no entramos en lo que la gente puede relacionar una conducta que pueda tener una sanción penal o que para mí son considerados crímenes ambientales, vamos a citar algunos ejemplos para que sea más claro. Bien. Como les decía antes, podríamos hablar de los incendios forestales que ocurren en nuestro país cuando sean cometidos de forma intencional. Eso hay que tenerlo en claro. Claro. No se puede demostrar que una persona lo cometió de manera intencional o de forma culposa, pero que justamente la intención haya tenido que ver con provocar el incendio o hacerlo de una manera negligente. También podemos hablar que, para otro ejemplo, la tala ilegal. La tala ilegal es otro delito contemplado no solo de importancia para el ámbito nacional, sino lo estamos viendo en el Amazonas, que es el pulmón verde del planeta, o en otras regiones de todo Sudamérica se produce continuamente la tala ilegal. La invasión humana en zonas naturales, la destrucción de los humedales, justamente impulsada muchas veces por la tala ilegal, o la expansión agrícola indiscriminada y sus modos de cultivo. La ganadería industrial muchas veces también puede constituir algún delito ambiental, la extracción indiscriminada de recursos naturales, especialmente las relacionadas con la obtención de petróleo y la minería, muchas veces a cielo abierto, el tráfico ilícito de flora y fauna, la contaminación de las aguas, de la tierra, del aire, la pesca ilegal, que es un flagelo que tenemos en nuestro país, los desperdicios volcados al mar muchas veces, el comercio y la eliminación de los residuos peligrosos, entre otros. También podemos hablar de materiales peligrosos. También podemos hablar del tráfico de los recursos naturales, como de los metales, las piedras preciosas. Sí. Incluso también está relacionado la cuestión de los delitos ambientales con los delitos ambientales cometidos producto de los armamentos o los químicos, o justamente los conflictos bélicos, como estamos viendo en la actualidad, un nuevo flagelo que se produce con el bioterrorismo, para dar algunos ejemplos. Pero bueno, puntualmente a lo que nos preguntaba la oyente, le quiero aclarar que la tala de un árbol o la poda de un árbol, cuando sea cometido fuera de las épocas que está permitida, y sea cometida de una forma que puede afectar justamente al árbol, podría constituir un delito dentro del Código Penal, que es el delito de daño. ¿Sí? A través del artículo 183 del Código Penal vamos a encontrar el delito de daño y podría ser denunciado ante, por ejemplo, la autoridad competente policial del lugar donde se esté cometiendo. Me imagino que la vecina se refiere a la poda de árboles en épocas no permitidas y no realizada justamente por la municipalidad del lugar donde vive, claro, sino por particulares, puede constituir justamente el delito de daño. ¿Dónde lo puede denunciar? Lo puede denunciar ante la policía, ante el municipio o ante la fiscalía competente o el juez competente del lugar donde se esté cometiendo el hecho. Bien. Para sumar, doctor, otros ejemplos u otras situaciones, por aquí se comunica María de la localidad de Tanti, aquí en la provincia de Córdoba. Dice ella, respecto a las condenas por delitos ambientales, hace pocos meses se condenó por primera vez en la provincia de Córdoba a un exfuncionario, un ex secretario de Ambiente. Se lo acusó de habilitar un loteo en Sierras Chicas donde no debería haberlo hecho. La denuncia fue realizada en este caso por el vicepresidente de una asociación, la Asociación Adarsa, y con la defensa de una abogada ambientalista, Marcela Fernández. Nos cuentan que llegó a buen término después de más de 10 años de presentar pruebas ante la justicia. Por aquí Sí, también... sí, adelante. No, pensé que habías terminado. Iba a sumar... También decías... Sí. Iba a sumar otro mensaje, doctor, desde Tucumán. Bueno, ahora te aclaro sí, este primero, así después vamos por parte. Bien. Bueno, en realidad, yo por una cuestión que soy funcionario judicial, no puedo hablar de causas que estén en trámite, mucho menos en una causa que no tengo el conocimiento de la misma. Claro. Pero sí quiero decir que justamente
muchas veces los delitos ambientales se encuentran íntimamente relacionados con la participación de un funcionario público. Creo que, y muchas veces digo, que difícilmente puede haber un delito ambiental si tras un delito ambiental no hay algún tipo de participación de un funcionario público, Claro. ya sea por una cuestión dolosa de actuar en connivencia o por una cuestión culposa por negligencia o por no controlar, que muchas veces puede ser una de las participaciones fundamentales. Pero sí creo que es importante, y no es la primera condena hacia un funcionario público, porque tenemos también en el caso Matanza Riachuelo, que también se ha sancionado al ministro de Ambiente de aquel momento con una sanción pecuniaria por cada día que se incumplía el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. Por lo cual han habido casos, pero son muy puntuales, son pocos, y me parece que con una política de Estado orientada a la persecución de los delitos ambientales y una actualización de la normativa penal ambiental, que si bien la tenemos y se puede arribar a algunas condenas, como son los ejemplos que di antes o el que estaba dando el oyente, creo que sí, la modificación de esto va a ser una solución a los fines de que se pueda avanzar en la persecución de aquellas personas que cometen delitos ambientales. Y de ahí un poco después lo que vamos a charlar de la propuesta para el ecocidio, Claro. que en definitiva abarca todas las graves conductas contra el ambiente que puedan ser contempladas dentro del territorio nacional o en el ámbito internacional. Bien, ya pasamos ahora entonces a ese tema. Antes, doctor, le comparto nada más estos mensajes. Sí, Por ejemplo, desde San Miguel de Tucumán se comunica Rubén, nos cuenta que allí se hicieron muchas multas, clausuras y sumarios a las industrias a través del programa de reconversión industrial entre los años 2007 y 2012, es lo que nos cuenta él. Y por aquí se comunica otra oyente desde la localidad de Montevera, en la provincia de Santa Fe. Dice, en mi zona aún se siente muy fuerte el olor a glifosato. En las quintas que nos rodean se torna irrespirable. ¿A dónde me puedo dirigir por mi zona? Pregunto porque nadie sabe nada o no quieren informar. Si bien ya ha respondido, doctor, esta consulta contándonos cómo denunciar, pero quizás hay algún lugar, algún sitio web donde podamos encontrar más información, donde ampararnos también con esa información para después hacer la denuncia. Sí, dos cuestiones. La primera, a lo que comentaba el oyente de San Miguel de Tucumán. Sí. Hay que distinguir que nosotros hoy estamos abordando la temática de delitos ambientales. También existen contravenciones y existen otras afectaciones al ambiente que se rigen por el derecho administrativo. Bien. Por lo cual, justamente, todos esos casos que me parece que comenta el colega, porque la ley 24051 es una ley de residuos peligrosos, que era la que les hablaba antes, que tiene una parte penal, que es el capítulo 9, y tiene otra parte que es una parte de derecho común o administrativo, en la cual prevé un montón de cuestiones que tienen que ver con vías administrativas. Y me parece que el caso que hacía mención el oyente estaba relacionado con la vía administrativa. Ustedes también tienen que saber que más allá de los delitos ambientales que se persiguen dentro de los fueros penales, que es una herramienta fundamental para proteger al ambiente, también existen otras protecciones al ambiente que tienen que ver con los ministerios, con el Ministerio de Ambiente, que tiene que ver con normativas contempladas dentro del derecho administrativo o mismo dentro del derecho ordinario. Eso por un lado. Bien. Con respecto al otro tema, con respecto al glifosato, que creo que el oyente hablaba desde Santa Fe, Sí, se puede Montevera. comunicar con el Observatorio de Derecho Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario, que le van a brindar justamente toda la información y la posibilidad de perseguir esa cuestión dentro de la provincia. Y Buenísimo. también existen fiscales ambientales en Santa Fe, a la cual se tendría que comunicar o dirigir para ver de iniciar justamente una denuncia, si es que no existe, por el uso del glifosato. Hay que ver si es indiscriminado y hay que ver si está afectando la normativa provincial o regional del pueblo donde se esté cometiendo. Pero bueno, se puede acercar a la Fiscalía
ambiental de la zona y justamente le van a brindar toda la información, incluso va a poder presentar la denuncia correspondiente. Perfecto, perfecto. Qué bueno saber que encontramos esos espacios también para informarnos, doctor, y ya en estos últimos minutos que nos quedan, queríamos hablar hoy también de ecocidio. ¿De qué hablamos cuando decimos ecocidio? Ya escuchamos la palabra y quizás un poco nos asusta, nos parece que es algo muy grave. ¿Estamos hablando también de un delito ambiental o es otra cosa? Sí, bueno, cuando hablamos de ecocidio estamos hablando, vieron que cuando empezamos a hablar hablamos de 3 categorías. Sí. El ecocidio, cuando hablamos de un ecocidio en el ámbito internacional, estamos hablando de un crimen ambiental internacional, ¿sí? Pero que actualmente no se encuentra legislado. Si vamos a la historia puntualmente del ecocidio, para que tengan, a mí siempre me gusta remitirme primero a la historia para poder entender cómo llegamos hasta la actualidad. La primera vez que se habló de ecocidio a nivel mundial, se habló de ecocidio a través de Galton, que fue el creador de lo que posteriormente se modificó y fue el agente naranja, que muchos de los oyentes deben haber escuchado hablar. El agente naranja fue utilizado en los años 70 en la guerra de Vietnam, justamente para envenenar toda la selva y produjo la afectación al ambiente de una manera muy considerable. Galton, luego de haber inventado ese pesticida y haber sido modificado para ser utilizado como el agente naranja, propuso que se debía legislar y se debía proteger a la humanidad de justamente ese propio agente naranja. Fue allá por el año 72, cuando en la cumbre de Estocolmo, el primer ministro Olof Palme de Suecia denunció por primera vez en el ámbito internacional la cuestión y utilizó la palabra ecocidio. Cuando habló de ecocidio, justamente lo hizo para denunciar lo que estaba ocurriendo en la guerra de Vietnam con el agente naranja. Luego se fue desarrollando el término ecocidio, existieron distintos antecedentes hasta que se intentó lo que hoy conocemos como el Estatuto de Roma, que es la norma penal internacional de protección que existe en la actualidad, donde se prevén delitos internacionales de competencia de la Corte Penal Internacional. Cuando se creó o se crearon los borradores para lo que hoy conocemos el Estatuto de Roma, ya se habló de la posibilidad de legislar una conducta de crímenes ambientales, si bien no se hablaba de ecocidio, que se intentó incorporar. No se logró incorporar y quedó afuera. Actualmente, el ecocidio o un crimen ambiental de gran magnitud podría estar contemplado en el ámbito internacional dentro del Estatuto de Roma como una posibilidad de genocidio ambiental o la posibilidad de un crimen de guerra que está contemplado justamente en el Estatuto de Roma, o la posibilidad de un delito de lesa humanidad dentro de una temática específica, que son las graves agresiones que afecten, digamos, a la humanidad, que no se encuentren legisladas dentro de los delitos de lesa humanidad. Es una cláusula residual que le permite una apertura donde podrían denunciarse los ecocidios o los crímenes ambientales en el ámbito internacional. Pero llegamos hasta la actualidad y decimos que existió una protectora de la tierra, que fue Polly Higgins, quien denunció ante Naciones Unidas la necesidad de legislar el ecocidio. Polly Higgins creó un organismo internacional que se llama Stop Ecocidio, que es quien hoy promueve la incorporación del ecocidio en el ámbito internacional y propone modificar el Estatuto de Roma para que se incorpore como quinto crimen en el Estatuto de Roma y tengamos una tipificación en un organismo internacional para juzgarlo. Esto también promovió varias cosas. ¿Qué promovió? Promovió que se legislara el ecocidio en muchos países. Entre ellos, el primer país que lo legisló, obviamente por lo que les hablaba antes, era Vietnam. Pero también lo han legislado otros 10 países, como Rusia, Ucrania, o países que se encuentran en guerra, tienen legislado el ecocidio. Otros países también lo han hecho, recientemente lo ha hecho, por ejemplo, Francia, y quiero detenerme en que el Parlamento Europeo es el único organismo internacional que a través de una directiva promueve la protección de los delitos ambientales en el ámbito internacional. Esa directiva actualmente ha sido revista porque ya ha pasado más de 10 años y ha dado a conocer
luego de que se pidiera una triada que está compuesta por el Parlamento Europeo y otros organismos de la Comisión Europea, han dispuesto que se vuelva a rever la incorporación de nuevos delitos ambientales, entre ellos no habla de ecocidio, pero sí dicen que la próxima directiva va a hacer mención a un crimen ambiental de magnitud igual a los del ecocidio. Y toma un concepto que fue desarrollado por un panel de expertos que tuvo representación de todas partes del mundo, de todos los continentes, tanto del derecho anglosajón, del common law, como del derecho continental europeo, que es el que tenemos nosotros, y han promovido un concepto de ecocidio. Ese concepto de ecocidio lleva a que otros países estén incorporándolo. Recientemente lo incorporó Francia a su legislación, otros países como España, Bélgica y Países Bajos están trabajando en ellos, y en América, para dar algún ejemplo, hay estados mexicanos que ya lo legislaron, y hay una propuesta para el Código Penal Federal de legislarlo de México. Otros países como Chile, Ecuador y Brasil tienen propuestas para hacerlo. Y así como llegamos nosotros a una propuesta de legislar el ecocidio justamente en el ámbito nacional, incorporado al Código Penal. Se podría incorporar esta propuesta que hay de nuevo Código Penal, y la idea es, tanto del panel de expertos como de nosotros, dejar atrás una postura antropocentrista para hacer una postura biocentrista o ecocentrista. Claro. ¿Quieren les explico un poco en qué consiste la propuesta de ecocidio? Sí, por hoy, doctor, ya estamos con el tiempo, con los últimos minutos nada más, porque tenemos que pasar a un próximo espacio aquí en la programación, pero sin duda nos quedaron varias preguntas en el tintero, mucho por abordar, especialmente en esto que nos acercaba del ecocidio, pero qué bueno este recorrido que realizó para tener noción también, porque es un término que estamos escuchando mucho en el último tiempo y vale entonces conocer parte de esta historia. Por hoy, doctor, lo tenemos que concluir por aquí, pero sin dudas quedamos abiertos quizás para pensar en algún próximo encuentro y profundizar en todos estos detalles que nos quedaron pendientes. Perfecto, ningún problema. Entonces los saludo, les comparto que a través de las redes sociales o a través de Google pueden googlear la propuesta para incorporar el delito de ecocidio en nuestro Código Penal, y ahí van a tener acceso a todo. Y finalizando les comento que cuando hablamos de ecocidio hablamos de cualquier acto ilícito o arbitrario a sabiendas que existan grandes probabilidades de causar un daño grave que sea extenso o duradero al ambiente. Así que nada más, y muchísimas gracias por el espacio, y los invito a todos a seguir contactándose a través de las redes sociales o a través de la información que hay en redes sociales o a través de la página de Stop Ecocidio Internacional, donde van a encontrar toda la información al respecto, y desde ya quedo a disposición de toda la audiencia. Bien. Nada más y muchas gracias. Lo buscamos así entonces como Stop Ecocidio para seguir informándonos. Doctor Miguel Ángel Asturias, muchas gracias nuevamente por su tiempo y por toda la claridad que nos regaló hoy en el tema. Allí lo despedimos al doctor y aprovechamos ya en estos últimos minutos a darle la palabra a Silvia Alonso. Silvia, realmente nos quedó mucho para dialogar en este espacio, pero estamos dando, me parece, los primeros pasos también como ciudadanos, conociendo estas temáticas, interiorizándonos con estos términos, podemos decir, delito ambiental, ecocidio, pero como siempre antes de despedirnos, queremos darte la palabra porque siempre nos dejas algo más, algo nuevo para seguir pensando. Sí, antes de que se vaya, nuevamente mi agradecimiento a Miguel. Nos quedaron un montón de preguntas. Sí. Esperemos en otra oportunidad profundizar en este tema. Lo que sí me vino para que pensemos mucho, ¿no? Uh-huh. Él hablaba históricamente del agente naranja. El agente naranja, un herbicida precursor de muchos otros herbicidas hoy en uso. Claro. Y me pregunto si el uso indiscriminado de todas las formulaciones que contienen glifosato
cuyos aditivos a veces son peores que el glifosato mismo, pero que sin ellos no puede aplicarse, como nos decían de Santa Fe, esas fumigaciones. Sí. Está en todo el país, en montones de ambientes, que ya ha sido prohibido en montones de usos en Estados Unidos. Bayer, la empresa que compró Monsanto, lleva perdido billones de dólares. Ya a esta altura diría que debe estar cerca del trillón de dólares, trillón americano. Por este uso en Argentina lo seguimos usando indiscriminadamente. ¿No es un ecocidio?